Pedro Ferriz Híjar. Hola, ¿qué tal mis amigos de las redes sociales? Muchas gracias antes que nada por estar con nosotros aquí en este canal de YouTube para escuchar estos comentarios que hacemos con ustedes todos los días. Y bueno, ya se presentó el primer gran enroque después de las elecciones que acabamos de ser testigos en las elecciones en México. Y es así que el día de ayer el presidente de México anuncia un cambio importante en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con ello también en el Banco de México. Y propone a Arturo Herrera, actual secretario de Hacienda y Crédito Público, para ser el nuevo gobernador del Banco Central Mexicano. Hay que aclarar temas importantes porque se siente esta asignación directa, como lo hacen en todo en su gobierno, del gobernador del Banco de México, como ya se acuerdan de este asunto del dedito, ¿no? Lo que diga mi dedo. El dedazo, ese que tanto rechazan los neoliberales y que los conservadores, y una política en antaño muy utilizada por los gobiernos priistas, en donde el presidente apuntaba el dedo y donde apuntaba el dedo el presidente era lo que se tenía que hacer. El gobernador del Banco de México tiene que ser electo por el Senado de la República Mexicana. Según los estatutos de la ley orgánica del Banco de México, en el artículo 39, 40, 41, 42, son en donde están no solamente las responsabilidades, sino las credenciales necesarias para ser gobernador del Banco de México. Entre otras cosas, ya sabe, ser ciudadano mexicano, no tener otra nacionalidad, gozar de menos de 65 años, no tener antecedentes penales ni convicciones nacionales o extranjeras, tener 5 años de trabajo en el sistema financiero mexicano. Arturo Herrera es un hombre con una educación fifí, por así decirlo, en las propias palabras del presidente de México, ya que estudió en el extranjero, es doctor en economía. Creo que sus cartas escolares hablan bien de él. Sin embargo, en su desempeño en el sistema financiero mexicano, Arturo Herrera ha sido secretario de Finanzas en aquel entonces, el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la jefatura del Distrito Federal, y también estuvo el primer año de gobierno, lo que quedó de Alejandro Encinas, cuando Alejandro entró como sustituto de Andrés Manuel López Obrador y se lanza por primera vez a la presidencia. Después Arturo estuvo trabajando para el Banco Mundial, en calidad de gerente, lo que no califica para el puesto que se está siendo asignado. Y ya después entra como subsecretario de Hacienda. Y cuando sale Carlos Ursúa, que Carlos Ursúa fue el secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador durante el primer año de su mandato, por no congeniar con esta política moral del presidente, sale él y es nombrado Arturo Herrera. Arturo llega a la Secretaría de Hacienda en calidad de el gato del presidente para hacer lo que tenía que hacer, porque Carlos Ursúa no lo quería hacer, porque veía la complejidad de la política moral y hacia dónde iba Andrés Manuel López Obrador echando mano de los recursos financieros nacionales por todos lados. Estamos hablando de los fondos de estabilización, estamos hablando de los fideicomisos, estamos hablando de las reservas económicas que se podrían haber tenido en la tesorería mexicana para financiar los programas sociales y para financiar las grandes obras de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, el aeropuerto y la refinería de Dos Bocas. Entonces, a Carlos Ursúa dice, esto es insostenible, porque es insostenible. Y entonces ponen a Arturo Herrera y Arturo empieza con una mecánica de cierto exitosa de buscar la recaudación forzada a los grandes deudores que tenía el sistema de administración tributario mexicano, y haciendo una buena negociación con muchas empresas a las cuales pues ha ido secando. Pero lo que es importante saber es que hoy por hoy el sistema financiero mexicano está flaco, está delgado, y se necesita entonces ahora un sistema de contención. ¿Y en dónde se contiene la política fiscal mexicana? Se aplica desde la Secretaría de Hacienda, pero se elabora desde el Banco Central Mexicano. ¿Y cuáles son algunas de las funciones que tiene el Banco de México? El control inflacionario y la emisión de circulante y el control de la moneda.
Y es ahí en donde las labores de Arturo Herrera serán importantes para poder tener este sistema de contención financiero mexicano. Arturo ha demostrado a lo largo de su trayectoria con Andrés Manuel López Obrador, desde que fue secretario de Finanzas, como les decía en el pasado, en su jefatura de gobierno y también con Alejandro Encinas, ha demostrado que lo que hace es que sigue las indicaciones, sigue las órdenes, hace lo que le dicen que tenga que hacer. Y eso es lo que necesita el presidente, que está pasando por donde se le pega la gana, nuevamente las leyes de la asignación del gobernador del Banco de México y cambiando totalmente el pensamiento del Banco de México, porque les quiero recordar, tenemos una reforma a la ley del Banco de México pendiente que seguramente con Arturo Herrera pues no va a tener ningún tipo de resistencia al momento de ser aplicada, como sí lo tuvo con el actual gobernador del Banco de México. Ahora, por otro lado, viene el cambio y quién se va a quedar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y el hombre que se va a quedar es un hombre que se llama Rogelio Ramírez de la O. Y Rogelio Ramírez de la O también tiene su historia con Andrés Manuel López Obrador. Rogelio, durante principalmente la segunda campaña de Andrés Manuel López Obrador, que fue la del 2006, la primera campaña de Andrés Manuel, perdóneme, la primera campaña del 2006, cuando pierde con Felipe Calderón Hinojosa, Rogelio Ramírez de la O forma parte de este gabinete legítimo que establece Andrés Manuel López Obrador. Se acuerda que cuando pierde con Felipe Calderón, toman el Zócalo capitalino, Andrés Manuel López Obrador se pone heroicamente la banda presidencial y se declara presidente legítimo de los mexicanos. Como parte del gabinete de esa presidencia legítima, estaba en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O. Un hombre que en su política monetaria siempre ha sido no solamente reaccionaria, iracunda, es un hombre que en algún momento habló mal del presidente de la República cuando Andrés Manuel López Obrador en el 2006 decide tomar paseo de la reforma y desechar lo que pudo haber sido un confrontamiento físico. Y escúchelo usted, así es como lo decía. No, pues la gente está decepcionada con él, que la gente quiere chingadazos. Y lo ven que es timorato, que no le entra, que los traicionó y que es más de lo mismo, que se hace pendejo. Esa es la realidad, ese es el resumen. Tiene terror a la violencia. Tiene terror. ¿Cómo le vas a hacer? Le dicen, hasta Madero le entró a los chingadazos. Timorato, traicionero, que no, bueno. Ya lo escuchó usted hablar a este nuevo secretario, Rogelio Ramírez de la O, expresándose del presidente de la República de esta manera, en compañía de una llamada telefónica de este señor Jalife, que también es otro de los reaccionarios de la Cuarta Transformación, que inclusive ya se peleó con el presidente de México, porque a Jalife, Andrés Manuel López Obrador, miren, lo hizo a un lado por el tipo de reacciones que tiene este señor Jalife, que desde que, bueno, yo desde que lo he seguido y de que he visto cómo reacciona el Jalife, pues es un hombre pequeñito, pero con unos aires de grandeza horrorosos. Ahora, Andrés Manuel López Obrador tiene errada la política económica nacional, porque la tiene por las patas. ¿Hacia dónde le está apostando? Hoy hablaba el presidente de la República sobre el mayor ingreso que tenemos los mexicanos y la mayor dependencia que tenemos los mexicanos hoy por hoy es hacia las remesas. Estas remesas que ante la necesidad de los mexicanos en el interior de la República, los mexicanos en el exterior de la República tienen que enviar dinero a los mexicanos, a sus familiares en México, para poder mantener. Y hoy el mismo presidente dice, la principal método de sustento que se tiene en México son estas remesas. Y no solamente se queda ahí, sino se pone a hablar Andrés Manuel López Obrador sobre la recaudación. Y habla el presidente de México que todos pagamos impuestos, todos los mexicanos pagamos impuestos porque pagamos un impuesto al valor agregado, el famoso IVA. Ese IVA
que no es trasladable, no es transferible, es del gobierno y que todos pagamos en usos, servicios y cualquier tipo de adquisición que hagamos. Pero también se va al impuesto sobre la renta. Y dice el presidente que el impuesto sobre la renta es el impuesto que pagan los empleados. Al parecer no conoce lo que significa el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que se da y que se genera sobre las ganancias. Lo que tú ingresas, lo que tú facturas, es lo que tú ganas, y sobre eso que tú ganas hay un impuesto que es el impuesto sobre la renta, que solamente lo pagarán aquellos que están registrados y dados de alta ante el sistema de administración tributaria. El 60% de los mexicanos hoy por hoy no paga impuestos, y esto se va acumulando con un país que está sumido en el desempleo y sumido en una crisis económica que solamente podrá ser contenido de forma provisional por el gobernador del Banco de México, que ahora está a plácemes del presidente de la República. Lo dejo para su valoración y su análisis. Muchas gracias. Yo soy Pedro Ferriz Híjar. Hagamos historia. Pedro Ferriz Híjar.